¿Qué tal amigos? En esta oportunidad quiero hablar con ustedes sobre un tema bastante importante, es la forma en que los estados se financian a través de la emisión de bonos. Es una de las formas complementarias a los impuestos que los estados tienen para efectos de financiar sus operaciones globales y cumplir con todas las necesidades de la política fiscal establecida por cada uno de los gobiernos. Para ello es, en primer término, importante conocer qué se entiende por bono. Un bono es un instrumento a largo plazo, es un instrumento que puede ser emitido por una empresa o puede ser emitido por el Estado. Existen diferentes clases de bonos, hay bonos pagados al final del tiempo proyectado para su cumplimiento o para su devolución, hay bonos que se pagan a plazos, se pagan por cupones. Pero el más conocido es el bono bullet, que es el bono que se paga al final del vencimiento del contrato de emisión de bonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la entidad que emite los bonos genera un ofrecimiento en un mercado primario. Este mercado primario se emiten los bonos y se ofrecen entre diversos inversionistas institucionales, ya sean privados o públicos, que los públicos pueden ser los estados, y se ofertan estos bonos a una tasa obtenida a través de una subasta, que puede ser una subasta americana o una subasta holandesa, que son las más populares. Posteriormente, estos bonos comprados por estos inversionistas institucionales pueden ser negociados a través de mercados secundarios, que es lo que conocemos como bolsas de valores. Entonces, ¿qué sucede con los bonos? Los bonos son los títulos más seguros que existen, los títulos de obligación por naturaleza de menor riesgo. Entonces, los inversionistas que los adquieren son aquellos que usualmente son adversos a riesgo, y todos los fondos de inversión por naturaleza tienen un porcentaje elevado en bonos, sobre todo norteamericanos, que son los considerados más seguros a nivel global. Entonces, digamos que dentro de un portafolio de inversiones, si nosotros tenemos una cantidad consistente de bonos, es porque tenemos un fondo de inversión conservador que implica una alta seguridad para efectos de no dilapidar el patrimonio que se haya invertido en él. Entonces, normalmente los bonos se miden o se van evaluando a través de cómo se va estableciendo la curva de rendimiento. La curva de rendimiento son la forma en que los bonos se comercializan. Los bonos se pueden comercializar a 2, 5, 10 o 30 años. Generalmente, cuando se comercializan a 2 años, son denominados letras de tesoro, ya sea para bonos norteamericanos o para instrumentos de deuda de carácter nacional. Normalmente y por teoría tenemos que el tiempo determina una menor posibilidad de pago, es decir, una obligación adquirida a mayor plazo implica siempre un mayor nivel de riesgo. Por eso la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano, usualmente cuando están establecidos en un periodo de 30 años, que es el que está establecido acá, el rendimiento tiende a ser mayor, en este caso 3.2%. Cuando es a menor plazo, por el mismo hecho de que la obligación se cumple en un menor periodo de tiempo que implicaría menor riesgo, la tasa de rendimiento es menor. Entonces, así se va formando la curva de bonos. Actualmente, y como consecuencia de todo el fenómeno global originado por el coronavirus, se ha producido un descenso dramático en las tasas de interés o en la rentabilidad que otorgan los bonos, por ejemplo, a 30 años de los Estados Unidos. En este caso tenemos un descenso que es bastante notorio desde mayo hasta la fecha, y bueno, acá a fines de marzo se ve una pendiente bastante pronunciada producto de los pronunciamientos hechos por la Casa Blanca y la forma en que está impactando en la economía norteamericana la dispersión del coronavirus y la falta de control adecuado de parte del Estado, que es lo que perciben finalmente los inversionistas. Entonces, la teoría nos dice que cuando baja el nivel de rentabilidad de un bono a 30 años, la gente percibe una posibilidad de crecimiento a corto plazo, lo que se denomina una recesión, un paro económico, originado entre otras cosas por el desempleo. Tenemos que el de 30 años era bastante bajo, y el de 5 años, que según vimos en la diapositiva primera, era el que implicaba una menor posibilidad de riesgo, también se ha reducido. Entonces, si tenemos una imposibilidad de pagos a corto plazo y una imposibilidad de pagos a largo plazo, implica que existe una anticipación de parte de los inversionistas institucionales de riesgo inherente a las operaciones a mediano y a largo plazo, lo que implica un periodo recesivo. Este periodo recesivo, obviamente, como el bono es considerado como el parámetro más seguro para efectos de las inversiones, implica que las inversiones que se consideraban de mayor riesgo se hayan tenido que liquidar. Por ejemplo, las acciones que se generan o que se negocian en bolsas de valores. Cuando se venden muchas acciones, tiende a bajar el precio. Entonces el precio baja, el precio de las acciones baja,
el precio de los bonos sube porque baja la rentabilidad de los bonos, y como los bonos son altamente demandados precisamente porque implican un menor riesgo, baja su tasa de rentabilidad. Entonces lo que tenemos actualmente es un mayor incremento en el valor de los bonos y un menor incremento en la tasa de rentabilidad, ¿no? Esto tiene su contrapartida en la evolución del precio del oro, y básicamente porque cuando un activo de bajo riesgo comienza a demandarse, lo que sucede es que el oro, que es un activo de bajo riesgo, porque el oro siempre es demandado en periodos de crisis, también sube. El precio del valor del oro ahorita, y a partir de 5 días atrás, que es lo que grafica este cuadro, ha ido evolucionando, y la evolución del dólar también, porque el dólar se percibe como un activo de bajo riesgo, es decir, la gente comienza a adquirir mayores dólares y es parte del proceso de devaluación de nuestra moneda. Es decir, el dólar ha comenzado a adquirirse a través de una semana, 2 semanas atrás, y va a tener una pendiente positiva, va a seguir incrementándose a medida que el riesgo sobre el coronavirus sea mayor. Entonces, básicamente lo que les quería demostrar con todo esto es que existe una frontera de eficiencia que determina una reacomodación de todos los portafolios de inversiones para efecto de lograr una máxima eficiencia, lo que genera evidentemente un problema en la gestión de fondos de inversión. Las AFP también son un reflejo de esto, es decir, el valor que administra la AFP, que es negociado a nivel global, se ha visto impactado negativamente por efecto de la curva de rentabilidad de los bonos y por el efecto de la mayor venta de activos de alto riesgo a nivel global, hablo de las acciones.